buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera sesión y última del ciclo de seminario del Magíster en Didáctica Integrada para la Educación Básica, que es nuestra primera actividad académica en esta propuesta que con tanto esfuerzo y con tanto anhelo hemos construido en el Departamento de Educación Básica. Hoy en esta sesión nos vamos a centrar, ¿cierto?, en discutir aquellos elementos que hemos ido configurando tanto en el diseño magíster como en nuestros trabajos investigativos en torno a esta idea de didácticas integradas como un paso importante y una acción necesaria en la educación que busca integrar, no separar, que quiere superar esta división de asignaturas, de disciplinas. Y vamos a discutir ahora, los vamos a invitar a ustedes también a hacer muchas preguntas, tanto en el chat como después que nuestros expositores puedan presentar sus reflexiones. En ese sentido, tenemos la presencia, ¿no?, de la doctora Victoria Garay. Ella será nuestra primera expositora, ¿no?, doctora en Tecnología Educativa en la Universidad de Salamanca, máster en Tecnología Educativa por la misma universidad, estudios con el Fondo Beca Presidente de la República, licenciada en Educación de nuestra Casa de Estudios, ¿no?, y profesora de Educación General Básica con especialización en enseñanza de las ciencias sociales. Se ha desempeñado como profesora en el sistema escolar en el nivel de educación básica, de niños y niñas y adultos, en formación continua docente, en educación superior, en universidad, en pre y posgrado, ¿no? Es investigadora y coordinadora académica del área de prácticas del Departamento de Educación Básica de UNCE. Bienvenida, profesora, ¿no? También nos acompaña, y ustedes la podrán identificar porque tiene mi nombre por el enlace, pero no mi foto, la doctora Tricia Mardones Nichi. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, también de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Educación Intercultural. Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile y licenciada en Educación con mención en Pedagogía en Castellano de nuestra Casa de Estudios. Profesora de Educación en Castellano que se ha desempeñado como especialista en lenguaje en los niveles de educación básica, media y universitaria, y además en formación continua y doctoral del programa de la Universidad Metropolitana. ¿Sí? Ha dirigido y participado como investigadora en diferentes proyectos de investigación, realizando docencia en todos los niveles, ¿no? Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile. Bienvenida, Tricia. Y, por último, el doctor Felipe Zurita Garrido, ¿no?, profesor de Historia y Ciencias Sociales, magíster en Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y doctor en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, con experiencia en docencia, investigación y gestión en el área educacional, actuando principalmente en los temas de trabajo docente, formación docente, políticas públicas educacionales y enseñanza de la historia e historias de la educación. Académico e investigador también de nuestro departamento. Bienvenido, Felipe, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, dejo a la doctora Garay, ¿no? Victoria, su espacio. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, es un gusto poder compartir este espacio. Agradezco la invitación y además de disfrutar que nos acompañan también titulados de nuestro departamento en este evento. Así que será bonito también compartir este avance que ha tenido nuestro departamento en estas tareas comunes que nos ocupan. Voy a compartir una presentación de apoyo en torno a este desafío, ¿cierto?, colectivo, que es este magíster en didácticas integradas para la educación básica. Este seminario es el tercer momento, ¿cierto? Con este terminamos un ciclo de seminarios en donde hemos ido conversando algunos académicos que vamos a hacer vivir este programa. Entonces, contarles que esto surge a partir de un diálogo entre profesores del sistema escolar, de
estudiantes de la carrera, ¿cierto? Y también de los docentes formadores de profesores que trabajamos en ella, en donde a través de lluvias de ideas aparece la palabra innovación, didácticas, ¿es cierto? Una palabra muy interesante para nosotros, niñeces, que le da origen a una línea inclusive de formación dentro del magíster. Práctica, el tema de un aprendizaje situado, bueno, contexto, la reflexión como un elemento importante. Todas estas palabras han ido iluminando esta propuesta curricular que nosotros vamos a hacer de posgrado, centrada en las didácticas integradas. Enfrentado a estos desafíos, es cierto, tomando en cuenta alguna de las problematizaciones que iluminan este programa, tomo las palabras de nuestra doctora recientemente galardonada, Nolfa Ibáñez, que nos planteaba esto, ¿cierto? El principal obstáculo epistemológico para la transformación de la práctica pedagógica en la escuela no es la comprensión de la teoría como tal, sino que más bien la comprensión de la relación dialógica entre esa teoría y las prácticas concretas en contextos particulares. Creemos que este desafío, este foco, es clave para ir comprendiendo cómo va avanzando esta propuesta de programa curricular. También tomamos algunos enfoques teóricos, teorías, es cierto, del aprendizaje, y entre ellas quise reforzar aquella levantada por Jeremy Brunner, ¿cierto?, que es el aprendizaje por descubrimiento, y enfocar en que los niños, yo creo que también los docentes, lo agregué ahí, ¿cierto?, abordando un nuevo problema, es como un científico investigando en el límite de su campo natural de estudio. Tiene harta relación, después lo vamos a ver cuando vayamos viendo con la línea de trabajo que tiene una de las actividades curriculares o asignaturas del magíster. Vamos a ir comprendiendo progresivamente que el aprendizaje efectivamente es un proceso, ya es un proceso que involucra el aprender a aprender, y no solamente está centrado en el resultado, en el producto. Comprender también que en esta experiencia creativa, la esencia, ¿cierto?, es utilizar el conocimiento que ya tenemos. Vamos a tener estudiantes de magíster que ya son titulados, que ya tienen años de trabajo en educación, por lo tanto, son personas que traen un underground, ¿cierto?, digamos, un background, eso es que pueden poner en juego para ir avanzando en la construcción de su proceso formativo y también la generación de conocimiento. Creemos que este conocimiento es útil cuando es capaz de transformar hábitos personales también y sociales y comunitarios. Bueno, para irnos a las regiones, ¿cierto? Paulo Freire nos enuncia en sus diferentes enfoques, ¿es cierto?, y pedagogías compartidas, esta idea de que mientras uno enseña, uno continúa, ¿cierto?, buscando, indagando. Estamos siempre aprendiendo. Cualquier persona que elige esto está destinado a seguir aprendiendo necesariamente. Entendemos también que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y a eso es lo que queremos invitarlas, a crear a crear y construir de manera colaborativa este nuevo conocimiento, que además tiene un adjetivo, que es situado. Tomamos también de Freire, las personas se educan entre sí. Hay un rol importante y un foco que tiene este programa de magíster en la mediación, ya en la mediación desde el mundo, y ahí estamos los profesores que vamos a acompañar esta trayectoria, están los diferentes instrumentos, es cierto, el lenguaje, la teoría, los textos, las conexiones a internet, todo esto, que van a acompañar este proceso formativo. Y evidentemente entendemos que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que queremos ir transformando
este espacio en que convivimos en comunidad. Bueno, la descripción brevemente voy a enfocar del programa, que ya está en un plan de estudios aprobado desde nuestra universidad, y que por eso lo ponemos y lo estamos presentando. Es un programa de tipo profesional, ¿cierto? Busca la transformación educativa en un espacio de reflexión e innovación. Esperamos construir liderazgos pedagógicos colaborativos y basados en prácticas auténticas. Queremos contribuir al conocimiento didáctico en especial, ¿cierto? Desde una mirada integrada. Y un componente del cual hablamos en la primera versión de este seminario es poder contemplar el respeto a niños y niñas como sujetos de derecho protagónicos, ¿ya? O sea, sujetos de derecho con una mirada ciudadana de los niños y de las niñas. En este concepto de infancia que nuestra colega María Delia y Ciela nos han ido compartiendo y que está vertido en una de las líneas formativas del programa. En esta convicción dialógica, ¿cierto?, de construcción de la educación y también de un programa de posgrado, convergemos diferentes actores, ¿ya? Nosotros como formadores, ustedes los estudiantes, es cierto, en formación inicial, en formación continua, los apoderados, la comunidad, toda la red, en esta mirada dialógica de lo que es la construcción de la enseñanza, del aprendizaje, para el desarrollo, que es nuestro foco. Bueno, el plan de estudio del programa Magíster compromete estas 4 líneas, ¿cierto?, áreas de trabajo. En las primeras versiones del seminario hablamos de los imaginarios, infancias y niñeces, ¿cierto? Dialogamos en torno a la temática de las niñeces, nos planteaban, ¿cierto? Hoy día vamos a enfocarnos, y es donde yo quiero invitarlos a continuar dialogando, en esto que hemos llamado como proyecto de innovación en didácticas integradas en sus 4 semestres. Es algo que acompaña la trayectoria formativa al estudiante de magíster, en un proceso de inscripción. ¿Ya? Y a eso me voy a referir porque después nuestros demás colegas, ¿cierto?, tanto Tricia como Felipe van a dar continuidad a la línea más ligada a las didácticas. En la lógica del proyecto IDI, ahí tenemos, esa es la sigla, ¿cierto?, proyecto IDI, que es Innovación en Didácticas Integradas, en sus 4 semestres, como lo vieron anteriormente, están enfocados en el 1, en algo que para nosotros siempre ha sido parte de lo que es tanto el proceso de formación inicial docente, y que ahora está presente en esta propuesta, en este proyecto de magíster ofertado por nuestro departamento. En una primera instancia, ¿cierto?, levantar oportunidades de innovación en didáctica recogidas de un contexto situado, ¿ya?, que sería el contexto que cada estudiante vaya a ir determinando. A partir de esto se puede describir, se espera que se levante un problema de innovación en didáctica que pueda ser abordado a través de la mediación, de la orientación, del proceso guía del académico a cargo de este equipo de estudiantes. En el segundo semestre, en el proyecto IDI, esperamos consultar aquí, ¿cierto?, a diferentes autores, diferentes instituciones, para poder enriquecer el problema, pero también para elaborar esta propuesta de innovación en didácticas integradas. En este segundo semestre que ya se genera esta propuesta, está enfocada, pasamos al tercer semestre, es donde esperamos que las personas puedan ir implementando esta propuesta y simultáneamente ir generando una evaluación a nivel inicial de todo esto que han levantado en un año de trabajo anterior. ¿Ya? Entonces ahí hay toda una instalación de una innovación y un seguimiento y sistematización. Un componente que para nosotros ha sido muy interesante es esto de la comunicación.
estamos convencidos que los espacios formativos son comunidades de aprendizaje, se pueden transformar en comunidades de aprendizaje. Y eso es posible a través de la comunicación generosa, ¿es cierto? Crítica también, porque ahí se produce un diálogo permanente. Entonces, invitamos, y en este tercer semestre nuestros estudiantes de magíster van a estar convocados también con el proceso de acompañamiento en esta asignatura y en otras más del programa para comunicar esta propuesta, empezar a preparar la comunicación de esa propuesta. Y se va a ver en el último semestre, por eso tiene una carga más fuerte en el cuarto semestre, esta asignatura de manera especial, ¿cierto? Para realizar los ajustes de su propuesta, para mejorarla, para buscar proyecciones que tengan esta propuesta, y por supuesto para ya entrar al mundo más científico, ¿cierto? Y pueda comunicar de manera oral a través de un seminario, un congreso, un coloquio, y también de forma escrita, produciendo un escrito, un artículo científico que pueda ser publicado en diferentes instancias. Bueno, esa es la trayectoria del proyecto IDI, al cual estamos invitando, y yo quería referirme específicamente para que mis colegas luego pasen a explicar cómo seguimos en este itinerario. Y nada más que dar las gracias por esta invitación nuevamente y darle la más cordial bienvenida a este espacio de indagación, de búsqueda colaborativa, de un diálogo horizontal entre educadores y educadoras para generar soluciones a nuestros desafíos educativos. Muchas gracias y seguimos en este diálogo, Eduardo. Gracias, Victoria. Bueno, Felipe, Tricia está con algunos problemas de conexión, así que Felipe, te dejo el espacio para que nos compartas tus reflexiones. Les recuerdo, mientras Felipe ahí activa, que en el chat pueden ir colocando preguntas desde ya para que no se nos olviden, y también ir colocando palabras. O pidiendo la palabra. Perfecto. Perfecto, Eduardo. Yo entonces, buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Agradecer la presencia. Yo ya fui presentado acá por mi compañero Eduardo, así que voy a avanzar con lo que tengo preparado para compartir con ustedes el día de hoy. Lo que hemos intentado presentar en estas ya tres sesiones de este seminario, es un poco compartir con ustedes qué cuestiones, qué problemas hemos ido enfrentando, qué preguntas nos hemos ido formulando para organizar nuestra propuesta de magíster, ¿no? Y el magíster tiene una línea en la cual buscamos o proyectamos ver de qué manera las didácticas específicas pueden entrar en algún diálogo de tipo interdisciplinar para enfrentar problemas o situaciones comunes en los espacios escolares desde el punto de vista de aquellas situaciones que enfrentan las profesoras y los profesores de educación básica que deben realizar docencia, ¿no?, en distintas áreas del currículum escolar. Entonces, hemos hecho un ejercicio de pensar desde nuestra didáctica, de la formación de la didáctica específica de cada una y de cada una de las áreas que conforman el magíster, ver cómo podemos pensar en integrarnos o establecer algunos puentes de unión. Como un paso previo para eso, ciertamente, o lo que yo voy a compartir hoy día, entrar de lleno en la reflexión sobre qué es lo que alguna de las didácticas específicas, en este caso aquella que yo me siento vinculado, que es la didáctica de las ciencias sociales, se vincula con la infancia y se puede vincular con otras didácticas, quizá a partir de algunos lineamientos en común o de cuestiones que puedan ser de interés para distintas didácticas, pensando en que de esa manera una integración pueda ser posible. ¿Bien? ¿Qué tipo de integración? Bueno, eso lo vamos a descubrir ya cuando estemos trabajando con la y los estudiantes del magíster. Acá vamos a compartir algunas reflexiones con ustedes. Yo tengo una presentación bien breve que está organizada en estas tres preguntas, ¿no?, que tiene que ver con el ejercicio de interrogar a la didáctica de las ciencias sociales
a propósito de qué es lo que puede ofrecer para pensar la infancia en el Chile de hoy, en las escuelas de hoy, en el 2021 y con los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? La primera es qué lugar ocupan los niños y niñas en el currículum de historia, geografía y ciencias sociales. La segunda es qué lugar ocupan los niños y las niñas desde la perspectiva de la didáctica o cómo la didáctica de las ciencias sociales se relaciona con qué es lo que ocurre con los niños y las niñas, ¿no? Y en tercer lugar, cómo interpretamos el mundo como profesoras y como profesores, ¿no? Que estamos actuando en distintos niveles del sistema educativo, cómo interpretamos justo a las nuevas generaciones el mundo y la realidad, y en particular desde la didáctica de las ciencias sociales. Mi argumentación va a girar en torno a estas tres preguntas. Sobre la primera pregunta, ¿no? ¿Qué lugar ocupan los niños y niñas en el currículum escolar, ¿no? Entendiendo el currículum como esta selección cultural a propósito de qué tipo de saber, experiencias se van a poner a disposición de las nuevas generaciones, que por tanto no es un instrumento neutral, y es objeto de amplias y relevantes disputas, porque desde el espacio escolar finalmente hace unos guiños muy poderosos a propósito de qué es lo que podemos entender como conocimiento válido en un momento y en un territorio determinado. Entonces vale la pena preguntarse qué es lo que pasa con el currículum, qué hay, qué no hay en el currículum y aquello que hay, de qué manera se presenta. Entonces, frente a la pregunta qué es lo que pasa con los niños y las niñas en el currículum, hay distintas formas de responder. Una primera tiene que ver con una constatación, ¿no? Primero, de que las ciencias sociales tienen una amplia presencia en la formación de los niños y las niñas, una amplia presencia en el currículum, que uno podría pensar sería relevante aprovecharla, ¿no? Si uno mira las bases curriculares de educación parvularia y lógicamente las bases curriculares de educación básica, vemos que las ciencias sociales, ámbitos diferenciados, están presentes desde los primeros años de formación de niños y niñas en la escuela. Entonces uno, tomándose de esta constatación, uno podría decir, bueno, eso es súper interesante, es una ventaja, ¿no? Bueno, para aquellas y aquellos que estamos interesados en que las ciencias sociales tenga una presencia en la formación de las personas. En ese mismo sentido, uno podría proyectar, si las ciencias sociales están presentes desde tan temprano en la formación de las nuevas generaciones, ciertamente uno podría esperar de que los niños y las niñas como sujetos históricos estén presentes en esos currículums o estén presentes en ese trabajo que se realiza en educación parvularia y en educación básica. Infelizmente, todo el acumulado de investigaciones que existen o que han enfrentado preguntas similares a las que yo estoy aquí compartiendo con ustedes, no indican absolutamente lo contrario. Los niños y las niñas, como así otros grupos humanos, se constituyen de cierta manera, en un grupo que ha sido nombrado como los y las invisibles en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales, ¿no? O sea que de alguna forma, por determinados tipos de tradición, determinadas actrices y actores no están presentes en el currículum escolar. Y nos referimos fundamentalmente a las mujeres, a los indígenas, a algunos grupos étnicos en particulares y sociales, y también a niños y niñas, ¿no? Entonces va a contracorriente de esta constatación de que en la vida de las niñas y los niños, las ciencias sociales están desde muy presentes, pero en esas ciencias sociales niños y niñas no aparecen como sujetos históricos, geográficos, culturales relevantes. Esto ciertamente es un tremendo problema. No aparecen en el currículum formal de manera importante, tampoco aparecen en otros materiales relevantes, ¿no? Del entramado curricular y didáctico de la escuela, como los textos escolares, o incluso en las ideas que tienen las profesoras y los profesores sobre qué actores son relevantes de conocer en la historia, ¿no? Esto también va a contracorriente, es contraproducente con el avance súper importante que desde la segunda mitad del siglo XX ha tenido cierta área de la historiografía que uno lo puede entender como la historia de las infancias, en diálogo con la historia cultural y la historia social, ¿no? Y
mucho más domésticamente, es una tremenda contradicción del currículum escolar, que por lo menos desde la postdictadura se presenta como un currículum actualizado disciplinarmente, de orientación constructivista, y que tendría como gran finalidad mostrar, facilitarle a las nuevas generaciones una visión organizada y actualizada del mundo, siendo que esas nuevas generaciones no aparecen en el currículum. Entonces acá, como respuesta a la primera pregunta, ahí tenemos un interrogante y un problema, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con qué lugar ocupan niños y niñas en la didáctica de las ciencias sociales, y ahí uno podría responder que tienen un lugar importante, un lugar central. Si uno entiende la didáctica en general como una disciplina puente encargada del estudio de las prácticas de enseñanza de determinados saberes, en este caso de las ciencias sociales o de cualquier otro tipo, estamos pensando en una disciplina que tiene una intencionalidad, en una disciplina que no es neutral frente a qué tipo de propuestas formativas se ponen a disposición de las nuevas generaciones, ¿no? En ese sentido, tiene finalidades específicas. Y desde una perspectiva contemporánea, la didáctica de las ciencias sociales tiene unas finalidades que son bien interesantes y que ciertamente pueden ser compartidas con otras áreas curriculares o con otras didácticas. Y acá ya empezamos a pensar en las conexiones, en los diálogos que podrían ser posibles. Por cuestiones de tiempo yo las voy a mencionar, algunas no me voy a detener en profundidad en explicar cada una de estas, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos pensar que existen algunas finalidades culturales que tienen que ver con cómo las nuevas generaciones adquieren, reinterpretan y transforman potencialmente la cultura. Finalidades científicas asociadas a la reconstrucción del conocimiento social, donde niñas y niños puedan poner en diálogo sus concepciones previas con el saber escolar y así también con el saber científico, con la lógica de ir buscando qué espacios de conexión existen, ¿no? Hay finalidades prácticas, y esta es una de las quizás las más complejas para la escuela en términos generales, ¿no? De que las cosas que se aprenden en la escuela puedan ser útiles para la vida cotidiana, especialmente desde el punto de vista de las ciencias sociales, útiles para entender, comprender y actuar en el mundo social, que es bien complejo, ¿no? Finalidades intelectuales que tienen que ver con la formación del pensamiento social, cómo las niñas y los niños pueden ir desarrollando algunas habilidades para pensar socialmente, ¿no? Para entender de que la realidad en este mundo tiene que ver con determinadas formas de organizarnos en distintos planos de la vida, en tiempo y en espacios determinados. Sobre estas habilidades voy a hablar en la tercera pregunta. Finalidades de desarrollo social que tienen que ver con cómo desde las didácticas podemos ayudar a las nuevas generaciones en su autoconocimiento y en el desarrollo de su autonomía, en la construcción de una visión organizada de sí mismo y de sí misma. Y finalidades políticas que tienen que ver con ayudar a las nuevas generaciones a reconstruir, a construir, a fortalecer formas de vida democráticas. Entonces, no es una disciplina que no interviene en la realidad, sino que pensando en las nuevas generaciones, pensamos en algunas finalidades que pueden ser interesantes, útiles. Y finalmente, frente a la pregunta sobre cómo interpretamos junto a los niños y a las niñas el mundo, desde el campo de la didáctica de las ciencias sociales y en diálogo con otras didácticas, planteamos de que existen algunas capacidades que son relevantes para desarrollar el pensamiento social, para que las niñas y los niños se piensen como sujetos sociales, sujetos históricos también. Y ahí hay algunas lógicas de pensamiento que es importante desarrollar en las nuevas generaciones. Fundamentalmente, la lógica del pensamiento causal, entender por qué ocurren las cosas, por qué ocurren los fenómenos históricos, geográficos, económicos, y entender de que en una trayectoria de menor a mayor complejidad, de que mayoritariamente los fenómenos están vinculados a una multiplicidad de causas y preguntarnos cuáles de esas causas son las más relevantes. El pensamiento, la capacidad del pensamiento también, de la intencionalidad, es central para pensar en el campo de las ciencias sociales. Entender de que las cuestiones son desarrolladas por mujeres y hombres en el tiempo, mujeres y hombres que tuvieron
intenciones, objetivos en particulares, y que necesariamente muchas veces eran visiones o intenciones contrapuestas, ¿no? Por tanto, cuando pensamos en el campo social, en el pasado, en el presente y también en el futuro, tenemos que entender de que vamos a lidiar con distintas posiciones, incluso éticas, sobre qué es lo deseable y lo no deseable. Eso es algo que se tiene que ir desarrollando como una capacidad. La capacidad de pensar desde una perspectiva relativa, ¿no? De que no todo es tan totalmente claro, o lineal, sino que depende de tiempo y espacios particulares, donde posiblemente mujeres y hombres tenían distintas formas de resolver los problemas que pensamos hoy día. Por tanto, ahí nos alejamos un poco de visiones que apuntan a totalizar, ¿no? Desde nuestro propio pensamiento, cómo en otros tiempos y en otros lugares los seres humanos deben actuar. Y quizá una de las más capacidades transversales, tienen que ver con el tratamiento de la información. Frente a un mundo donde existe una cantidad inmanejable, diversa de información, ¿cómo acompañamos a las niñas y a los niños a pensar y a desarrollar capacidades para seleccionar, procesar, sintetizar y comunicar información, ¿no? ¿Cómo eso ocurre en el campo de las ciencias sociales? ¿Qué procedimientos específicos tenemos? ¿Y cómo eso ocurre en otros campos disciplinares? ¿Y qué cuestiones podemos tener en común a propósito de también una capacidad que es básica para la democracia, ¿no? Entender de que necesitamos, como ciudadanas, ciudadanos, poder diferenciar entre información de calidad, información válida, legítima, información ilegítima, menos válida, para entender este mundo que es complejo. Y por supuesto que el pensamiento social, como tiene que ver con capacidades sociales de los seres humanos, no es el único tipo de pensamiento, ¿no? Uno puede pensar en formas de pensamiento que puedan ser vecinas del pensamiento social. Y aquí se me ocurre a lo menos una que son importantes, una tiene que ver con el pensamiento creativo, cómo pensamos formas de salir de la crisis, cómo pensamos formas más adecuadas de vivir, de relacionarnos, más allá de las que hoy día son conocidas, ¿no? ¿Cómo lidiamos con esa incertidumbre? ¿Cómo proyectamos posibilidades de enfrentar estas complejidades? Este tipo de preguntas son aquellas que nos estamos realizando, profesoras y profesores de distintas áreas didácticas, pero ciertamente podemos identificar que tenemos algunos problemas en común, que tenemos algunas finalidades que quizás nos puedan representar, y que tenemos algunas capacidades que pensamos que nos interesaría desarrollar en el trabajo con niñas y niños en el sistema escolar, o incluso más allá del sistema escolar, en el Chile del siglo XXI, a propósito de los desafíos que tenemos hoy día y de la forma en que nos gustaría vivir más adelante, pensando en nuestra experiencia del pasado. Yo llegaría por aquí, profesor Eduardo, cumpliendo cabalmente con mis 15 minutos para dar tiempo a las personas que vienen. Muchas gracias. Está silenciado. No te escuchas, Eduardo, está silenciado. Hola, gracias, profesor. Lo que comentaba era que no vamos a cobrar tiempo, así que no era necesario, ¿no? Pero siempre es bueno cumplir la tarea. Tricia ha estado con problemas de conexión por la lluvia. Estamos cerca de la capital y vivimos estos problemas. Tricia, así como el cuento de niño, ¿no? Tricia, ¿estás? Pero no es lo Tricia, en todo caso. No. No. Parece que no. Parece que no está Tricia. Estaba hace poquito, pero parece que se cayó. Le voy a preguntar. Mientras tanto, un par de preguntas que pusieron en el chat que son como precisas de la maestría. Esto es bien. Sobre la tesis, no hay una tesis en el sentido clásico de que terminados los 2 años se comienza a hacer una tesis,
sino que es la que se va construyendo en el proyecto IRI, como decía la doctora Victoria. ¿Sí? Y lo que esperamos es que el magíster termine con una publicación a modo de tesis que debería construirse el cuarto semestre. El tema es un acompañamiento durante todo el proceso y, como alguien más preguntaba, la intervención sería precisamente en su espacio laboral, ojalá, si no puede ser otro. No tenemos atriz. Entonces, voy a contarles yo algunas cosas y entonces vamos a abrir a preguntas después de decir algunos elementos que les quería compartir, algunos elementos de cierre, ¿sí? De esta propuesta que estamos levantando. Me gustó eso, es una fotografía de una instalación de un artista que no me acuerdo el nombre y se me olvidó anotarlo. No, es muy bonita y a mí me gusta mucho porque soy profesor de matemática, Eduardo Carrasco, estoy funcionando como coordinador del programa, ¿sí? Y como profe de matemática dije yo, wow, de esos pupitres están construyéndose los números y los números van conformando un universo. Solo que me falta un elemento en esa foto, en esa instalación, y es precisamente los estudiantes que son dentro de nuestro trabajo. Y entonces esos números van a quedar ahí y no sirven de nada. Así que en todo acto educativo, y eso es lo que está a la base nuestra, tiene que estar primero ese estudiante que quiere conocer. Y por eso todo el centro de la acción en didáctica integrada que estamos proponiendo en el magíster parte de ese niño o niña que tiene que conocer. Y bueno, como conocer, aquí unas reflexiones. Primero, somos experiencia temporal, ¿cierto? Tenemos un presente que es el que estamos viviendo, pero como dicen, miramos el futuro y un pasado que podemos pensar así lineal. Sin embargo, el futuro es un futuro que nosotros proyectamos. Perdón. Es un futuro que proyectamos, que anticipamos, que decimos, va a pasar esto espectacular. Yo decía, vamos a tener unos 5.000 personas escuchándonos, pero no se da. Un futuro que proyectamos siempre distinto a lo que realmente pasa. Y el pasado es como lo recordamos, por lo tanto, tampoco es lo que realmente pasó, sino que es lo que nuestra memoria, nuestra experiencia, nuestra construcción. Así que aparece la pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, siempre estamos viviendo un futuro que no se da, siempre se da de una manera, un pasado, por lo cual, ¿cierto? Vamos siendo experiencia temporal y esa experiencia temporal solo la vamos viendo en las narraciones que nos contamos, como decía, ¿cierto? Brunner que citó. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es primero, el mundo o la construcción del mundo o la imagen del mundo? Porque así conocen los niños. Yo aquí estoy citando a Varela, ¿sí? Que nos pone dos situaciones que hemos estado jugando desde el constructivismo, ¿no? La solución de la gallina, ¿no? El mundo está primero, solo lo representamos y entonces el sujeto lo mira desde fuera del mundo. No más que tiene la tensión de que si representamos el mundo, los pajaritos también lo representan para vivir en el acto de conocer. Y yo entendería que un pajarito logra tener con los símbolos de pajarito la matemática, por ejemplo, necesaria para poder atrapar un pez debajo del agua, calculando la difracción de la luz, o calculando la velocidad de un auto cuando va a cruzar la calle, o estos pajaritos que a veces se acercan a uno. Entonces, el desafío del representar en la solución de la gallina implicaría que siempre tenemos que tener algún sistema simbólico que nos permite entender el mundo, y eso uno podría decir, sí, los pajaritos tienen sistema simbólico y van a tener matemáticas. Y ahí uno empieza a decir, ¿será representar? Y la solución del huevo en este mundo es que el mundo es construido en la estructura cognitiva. Entonces ya el pajarito no tiene la matemática que tengo yo, sino que él ha construido un mundo en su estructura cognitiva. El desafío de este otro es que de repente uno podría pensar que, por tanto, cada persona construye su propio mundo, no nos encontramos nunca, o el mundo no existe, solo existo yo, y en este minuto ninguno de ustedes existe porque es el mundo que yo me he construido. Y ahí queda un desafío entre estas dos posiciones de conocer. Varela no avisa, ¿cierto?,
que, como biólogo, que entonces nuestra mente, encarnada en el cuerpo, no solo en la red neuronal, sino que en todo nuestro cuerpo, funciona como una red colaboradora de distintas neuronas y se colaboran entre sí. Entonces, esa red vive bien. ¿Y por qué tengo esas dos imágenes ahí de gente durmiendo? Porque la red vive tan bien que pareciera no necesitar al mundo, ¿no? Y eso uno lo puede percibir en los sueños, porque en los sueños el mundo no importa, uno está en eso. Y pasan cosas muy oníricas, muy raras, y a uno no le generan problema saltar de la pieza del dormitorio que está soñando a una playa y después a una oficina, según lo que uno sueña. Había toda una película ahí con DiCaprio donde vivían dentro de los sueños, hacían maldad y cambiaban el universo y nadie se complejizaba. Se pareciera que el mundo no necesita, nuestra mente no necesita el mundo para construirnos una vida. Los sueños son una, decía Varela, ¿no? Que hay que vivir. Eso reconocía la hija de Varela que le preguntaba todas las mañanas, ¿no? ¿Cómo te fue en tu mundo, en tu vida nocturna, ¿no? En tu vida de sueños? Como si fuera una vida vivida. Así, el mundo perturba a la red, ¿no? Y eso es lo que pasa, dice Varela. ¿Qué es lo que nos pasa en la mañana con el despertador? ¿No? Empieza a sonar el despertador y si yo estaba soñando que estaba en la playa, de repente empieza a sonar una campana en la playa. O a todos nos ha pasado alguna vez que estamos soñando, bueno, los chicos sobre todo, nos movía el papá para ir a la escuela y algo pasaba en el sueño, un terremoto, algo, el sueño se defendía. Nuestra mente buscaba entender, acoplarse y transformarse, que también es biológico, para acoplarse a aquello que vivimos. Así, la solución en activa es que el mundo y su imagen se co-construyen en la historia ininterrumpida de acoplamiento con lo que vivimos, con los otros, con lo otro, con la situación. Ahí nuestra estructura cognitiva, nuestra mente va construyendo, va conociendo en la medida que se adapta. Entonces el mundo de lo vivo, de nosotros, surge en la carga de significaciones de aquello que se ha constituido en nuestra identidad con aquello que nos ha tocado vivir. Y me gusta a mí, la muestra hace mucho tiempo, porque muestra cómo nosotros podemos ver a dos pintores surrealistas, Frida Kahlo, Kandinsky, ¿sí? Como personas de su tiempo, con las ropas de su tiempo, pero sin embargo, cuando nos acercamos al mundo que Frida ha construido y la visión que tiene de sí misma, podemos ver que no es necesariamente igual a la nuestra, que está definida por la historia que ha tenido ella, por el accidente de su columna, por los dolores de sus tratamientos, ¿no? Por mil cosas. Kandinsky, un profesor de arte, vestido como profesor, o sea, bien vestido, pero que en el mundo sobre él cambia, y eso va haciendo esa co-construcción del mundo, que en acoplamiento con otro, que vamos. Entonces, desde esta mirada, ¿sí? Este acto de conocer siempre es, ¿sí?, una manera contingente de una historia particular de interacciones que se da en todos los espacios, con la gente, con los niños, y esa es la que entra a la escuela. Así, conocer siempre es una vivencia, una experiencia. Y al vivir, vamos enactando, poniendo en acción aquello que hemos aprendido en situaciones que son relacionadas a lo que vivimos. Y esto hace, por ejemplo, que la escuela, sobre todo matemática lo vivimos, y con esto voy cerrando, la escuela, si las situaciones de la escuela son para la escuela, si sumamos solo la clase de matemática, no sumamos como sumamos fuera, los niños no van a poner en acción aquello que aprenden, ¿sí?, en otras situaciones, porque lo aprendieron para vivir la escuela y ahí lo ponen en acción. Entonces, la pregunta a la base de todo este proceso de magíster, de todo este ciclo de acompañamiento, es ¿qué experiencia invitamos a nuestros estudiantes para que aprendan? ¿A qué vivencia los vamos a invitar? Y en didáctica integrada, entonces vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a poner al servicio de la construcción de estas experiencias todo aquello que sabemos desde las didácticas de distintas disciplinas para construir experiencias de calidad? ¿Sí? Por ejemplo, una experiencia que tenemos el día domingo, o cualquier día, ¿no?, es la lectura de ese gráfico, o sea, de esta noticia. Es una lectura de noticias, ¿sí?
Entonces, si yo pongo al centro de mi acto educativo al niño, a la niña, yo me imagino la experiencia de lectura día domingo. Y entonces, para una lectura de día domingo, tengo que integrar saberes, ¿no? Ahí tenemos lenguaje, tengo que saber leer, tengo que entender ese gráfico, hay números, hay matemáticas, hay lo que estaba explicando Felipe recién, ¿no? Sobre construcción de pensamiento social, pensamiento crítico, pensamiento ciudadanía, en fin. Y entonces hay muchos saberes que se integran, pero sobre esos saberes que están en la escuela también tenemos didácticas de las ciencias sociales, del lenguaje, de la matemática. ¿Cómo integramos esas didácticas para construir una experiencia de aprendizaje en ese niño? Una experiencia de aprendizaje que está relacionada con aquello que uno lee en la casa, la lectura de la noticia. A lo mejor estoy un poco atrasado con la noticia porque estoy sacando la foto de un periódico, tendríamos que ver cómo va eso en Twitter, en WhatsApp, en foros, blog. Entonces la pregunta o necesidad es que se requiere de varias áreas de saber, disciplinas para ser resueltas. Y eso nos va hablando de una pregunta de integración. Entonces, esa pregunta de cómo entender esta noticia tiene que responderse desde articular diversos elementos de disciplinas en el objetivo común. Entender una noticia en este caso u otros que podamos entender. Y eso habla de una aproximación o inter, trans o multidisciplinar. El posgrado, vamos a nosotros sentarnos en esta interdisciplina que desdibuja las disciplinas para construir una nueva idea en el sentido de resolver, ¿cierto?, un problema que requiere varias. En este caso, por ejemplo, sí, algo dice, ya acá. En este caso, sí, vamos a avanzar aquí. En este caso, lo que necesito yo es didáctica de la estadística, del lenguaje, de las ciencias sociales, ¿sí?, para la integración también de esos saberes. Así que la relación interdisciplinaria en la enseñanza será una relación que desdibuja fronteras, deja permear, tanto en forma como en significado, las nociones matemáticas como las nociones de aquellas disciplinas que se imbrican. ¿Sí? Eso un poco. Para cerrar entonces y abrir espacio a la discusión, el magíster en didáctica integrada, como presentaba Victoria y vos Felipe, entonces pone a niños y niñas como constructores de esa realidad, sujetos sociales, sujetos políticos, ¿sí? Y dejamos de imaginarlos como adultos en formación. No, no, son sujetos que construyen el mundo, ¿sí? Y en el programa queremos transformar esos espacios educativos a través de la generación de reflexión, innovación, construcción de liderazgo pedagógico. A eso estamos invitándolos a todos ustedes, tanto a los que se inscriban como a aquellos que empiecen a participar regularmente de estos seminarios que queremos todos los años. Un espacio para crear desarrollo educativo que respeten a niños y niñas como sujetos de derecho, ¿sí? Protagonistas de su aprendizaje, un aprendizaje que siempre es vivencial, siempre es vivencia. Y a eso los invitamos en la escuela. El itinerario formativo, ya lo adelantó Victoria, y aquí vuelvo a resaltar los elementos claves, es acompañar un ciclo de innovación. Está en este proyecto IDO principalmente, donde hay una deconstrucción de la mirada propia, donde lo primero que vamos a hacer es reconocer un problema para mejorar la escuela con didáctica integrada. El segundo semestre vamos a ir construyendo esa solución que podamos aplicar en el tercer semestre. ¿Sí? Ideal que sean sus propios espacios laborales. Eso es lo ideal, porque es ir aprendiendo a transformar el espacio propio, el espacio donde uno está actuando, en este elemento innovativo. Y el cuarto semestre sistematizamos porque muchas veces uno innova, uno lo hace regular, los profesores generalmente lo estamos haciendo, pero a veces nos falta la última colita de solidaridad en que sistematizamos aquella innovación, la escribimos, mostramos sus elementos, sus joyitas didácticas y lo ponemos a disposición de la comunidad, del resto de los profesores, de la comunidad académica, de la comunidad educativa, en formato de un trabajo, de un artículo, de una publicación, cualquier formato. Y eso es lo que hacemos en el cuarto semestre, aprender a poner a disposición de la comunidad
aquello que no ha resultado bien o aquello que hay que mejorar. Por lo tanto, el cuarto semestre se levanta este trabajo, esta publicación, que es, ¿cierto?, el hito de grado, ¿no? No es el formato de tesis, sino que es formato de un artículo. No es necesario que se lo publiquen en revista para graduarse, ¿sí?, pero que sí se ponga a disposición. Además de este curso, tenemos toda una línea de desarrollo que le llamamos acompañamiento, que es donde tendremos a varios tutores que acompañarán a un grupo de maestrandos según la cercanía académica respecto a los temas que trabajan. Entonces esa es una línea muy fuerte que tenemos, porque entendemos que, sobre todo los profesores, que generalmente tomamos un posgrado, mantenemos nuestro trabajo, y los desafíos de sistematizar una innovación siempre son altos del tiempo. Entonces ahí hay una fuerza en el acompañamiento, ¿no? Y finalmente tenemos el equipo académico, ¿no? Eduardo Carrasco, yo que soy el coordinador en este minuto, doctora Soledad Castillo, profesora de ciencia, doctora en políticas curriculares, el profesor Guillermo Castro, magíster en desarrollo cognitivo, director del Departamento de Educación Básica, Paulina Daza, ¿no?, doctora en literatura, la doctora Victoria Garay, bueno, ya la presenté, la doctora Tricia Mardones, que hoy día nos jugó una mala pasada con la lluvia y la tecnología, la doctora Delia Martínez en estudios culturales, la doctora Graciela Muñoz en educación, quienes, doctora Delia Martínez, Graciela y el profesor Guillermo, ¿no?, son nuestros expertos y nuestros líderes en repensar la infancia y la niñez, y el doctor Felipe Zurita, que nos ha comentado. Eso, gracias por escucharnos. Queda abierta entonces la palabra para las preguntas. Sí, eso. O no sé si Tricia... ¿no? ¿Mm? ¿Estás ahí, Tricia? Me parece que no. Pucha, qué lástima. Estoy recién abriendo el chat. No sé si hay preguntas, ¿alguien quiere decir algo? Hay un comentario ahí. Gracias, Ángela, por la propuesta, por la felicitación. Sí. Sí, yo quisiera señalar un par de cositas a propósito de las presentaciones de los profesores, de Eduardo, Victoria y Felipe. Particularmente, ¿no es cierto?, acerca de del carácter del magíster como propuesta, y esta idea de exploración sobre ciertas temáticas, ¿no es cierto?, que están a la base de la discusión que han generado en el fondo la propuesta. O sea, esto no es una propuesta, ¿no es cierto?, que está construida hacia afuera. Esto es parte de una reflexión que el propio Departamento de Educación Básica ha desarrollado en los últimos, yo diría, 2 años, en función del sentido de la formación de profesores en educación básica y a la condición de territorializar esa formación en el ámbito, ¿no es cierto?, del nivel de que se trata, y ahí encontramos estas 2 potentes ideas, ¿no es cierto?, que es el relevar, ¿no es cierto?, la idea de las infancias y niñeces como una concepción, ¿no es cierto?, que redefine el cuadro de los aprendizajes, y el primer resultado de esa nueva mirada respecto a los sujetos que aprenden, que son los niños y las niñas, es esta concepción integrada, porque en el fondo todo, lo dijeron muy bien, ¿no es cierto?, Victoria, lo dijo Felipe también, aportando una cuestión que a mí me parece relevante, que es, ¿no es cierto?, la idea de hacerlo desde las propias didácticas específicas, porque esas didácticas están construidas como tales, ¿no es cierto?, pero es necesario salir desde ahí hacia la relación de ese tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, con las niñeces. Ese es muy, muy potente. Y es, ¿no es cierto?, que los niños y las niñas no conocen a partir de las asignaturas. Esa es una construcción cultural fijada y definida, ¿no es cierto?, para una organización del sistema curricular escolar. Por lo tanto, es históricamente una definición, ¿no es cierto?, que no es un absoluto per se. Y de alguna manera, parte de la falta de significación de los aprendizajes, muchas veces, ¿no es cierto?, que niñas y niños encuentran que esa división a la cual se ven obligados a adaptarse en el sistema escolar, ¿no es cierto?, no les entrega respuestas
voy a decir así, holísticas o globales o con sentido integrado. Entonces, basándonos en eso, que está bien explorado, ¿no es cierto?, por la psicología educativa o por las concepciones de desarrollo cognitivo respecto a cómo conocen los sujetos, particularmente los niños, se abre esa propuesta. Por lo tanto, es un camino que nosotros invitamos a recorrer a quienes se interesen por hacerlo, desde la perspectiva de la exploración, con cierta certeza, pero con bastantes más preguntas respecto a cómo se resuelve. Y por eso esta definición de una propuesta de trabajo desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la innovación y de una construcción progresiva a lo largo de la duración del programa, ¿no es cierto?, en el marco, ¿no es cierto?, de una propuesta, que puede resultar tanto o más compleja que una tesis tradicional desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la formulación. Porque además ponerlo en el marco de un artículo publicable obliga, ¿no es cierto?, a una capacidad de síntesis de la cual la mayoría, o sea, al menos yo me escapo. Yo tendría serias dudas de tomar el magíster, no por el interés que me genera el tema, sino que por mi capacidad para sintetizar eso, que es lo que obliga, ¿no es cierto?, una publicación académica. Entonces ese desafío se ve neutralizado, que podría a algunos parecerles una cosa tremenda, se ve neutralizado por un proceso de acompañamiento progresivo y permanente, ¿no es cierto?, desde el primer semestre en adelante. Entonces es muy importante que ahí percibamos la necesidad de darle importancia a esa convergencia de saberes desde quienes hoy día están en la escuela y trabajan, ¿no es cierto?, en el sistema escolar y enfrentan cotidianamente esos desafíos, para saber que no hay una sola respuesta frente a eso, sino que hay respuestas que son posibles de construir. Y considerando estos elementos que el magíster pone a disposición de profesoras y profesores. Eso. Gracias. Gracias, profesor. No sé, ¿alguna palabra? Sí, una pregunta de Soledad. Levantabas una pregunta, no sé si la quieres decir o la leo yo. Déjala, profesor, no faciliten las cosas. Por algo lo Bueno, primero agradecer las felicitaciones de varios. A Mara, ¿no? Que genial que como profesor en pregrado se siga trabajando en magíster. Sí, nos da las gracias por seguir construyendo con otros y esperando que no solo se quede en la academia, y es precisamente el desafío que nos planteamos, ¿no?, en el sentido profesionalizante. No porque... básicamente por eso, ¿no? Básicamente porque queremos no quedarnos en la academia, sino impactar todos los espacios. Y Soledad nos señala, ¿no?, que en ambas ponencias, y entiendo que será la de Victoria, Felipe, ya, Eduardo, leo la de Soledad y te doy la palabra. En ambas ponencias se mencionó la importancia del sujeto, dice Soledad, y su relación con el entorno en el desarrollo de habilidades. Entonces pregunta, ¿qué lugar ocupa el contexto y la contingencia en la relación interdisciplinar que permite relacionar áreas que se nos presentan como distintas para los expositores? ¿Contestamos o le doy la palabra a Eduardo? No sé qué prefiere. Victoria, Felipe. Yo creo que amerita que la respondan. Ya. Victoria, ¿vas tú o voy yo? Primero. No ha soltado el micrófono, no ha activado el micrófono, Victoria, así que supongo que tú, Felipe. Ok. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el contexto y la contingencia, la relación interdisciplinar que permite relacionar áreas que se nos presentan como distintas, ¿no? Yo creo que ahí me voy a colgar un poquito de lo que decía Eduardo, perdón, Guillermo, es que como dice Eduardo también ahí uno se confunde. Guillermo. Está haciendo un homenaje al director del magíster, parece. Es un culto a la personalidad esta altura ya. Sí. No sé si vamos a poder salir bien librados. A propósito de esto que me gustó mucho, ¿no? De que en el fondo tiene que ver con cómo los niños y las niñas van construyendo su aprendizaje y su entendimiento del mundo, que no necesariamente está vinculada a la lógica de las disciplinas escolares, que se distinguen también de las disciplinas científicas, pero bueno, eso ya es otro debate.
si uno piensa o siguiendo esa línea, uno podría pensar que justamente el mundo, el contexto, son las situaciones o los problemas que vivencian cotidianamente los niños, las niñas, aquello que nos podría permitir llevar adelante ejercicios articulados de las distintas perspectivas didácticas, de la especialidad diferenciada, para establecer formas de trabajo en conjunto. No sé, pensemos solo en algunos fenómenos contemporáneos, como la migración, como la contaminación, las distintas dificultades que se vivencian en distintos territorios, ¿no? Ciertamente ese tipo de cuestiones, cómo nos enfrentamos a esos fenómenos, cómo establecemos formas de relacionarnos más apropiadas con personas que piensan o son distintas a nosotras y a nosotros, ese tipo de cuestiones que son parte de la vida, comillas, real, de la contingencia, de los territorios, son cuestiones que ciertamente nos pueden ayudar a pensar de manera articulada o de manera integral, como le gusta decir a nuestro director, en un tipo de interrogación de la escuela sensible a esos territorios, porque tiene mucha más legitimidad desde el punto de vista de cómo las niñas y los niños están construyendo su visión del mundo y su decisión y sus posturas para actuar en el mundo, ¿no? Que no van necesariamente separadas. Entonces yo pienso que eso ocupa un lugar central. Desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias sociales, justamente va por ahí esto de entender el contexto o situaciones socialmente vivas o problemas socialmente relevantes, temas punzantes, aquellas cuestiones que nos instigan y que está en nuestras calles, en nuestros barrios, el lugar ideal desde donde partir con nuestras interrogaciones sobre cuestiones más generales a veces. Yo respondería eso a la profesora Soledad. Sí, yo quisiera sumar algunas palabras. Justo había escrito una reflexión mientras Eduardo terminaba, estaba completando su presentación y pensaba, es cierto, es que en la vida, en nuestra cotidianidad, y por eso en el magíster está también presente. Es clave que tengamos comprensión de que para resolver cualquier situación ante la vida y en el estudio, es necesario sumar saberes, sumar saberes. Entonces ahí están las disciplinas puestas al servicio de la vida, del quehacer cotidiano. Por eso el contexto tiene una gran relevancia en este magíster. O sea, la investigación va a ser situada y va a emanar de las situaciones desafiantes de la cultura escolar, es cierto, de la vivencia con niños y con niñas. Entonces ahí presente todos los desafíos que cotidianamente estamos enfrentando, desde los accidentes, desde la llegada o expulsión de personas diferentes en nuestro país, desde la necesidad de aprender un saber específico. Entonces, sin lugar a duda, el contexto tiene va a tener una mirada central y desde allí poner en ejercicio todas nuestras habilidades para poder ir recogiendo más información, revisar proponiendo una solución y luego revisar esa acción que fuimos desarrollando, por eso una práctica y una reflexión en la acción, para transformar, y además acompañados con otros, en la búsqueda de empoderarnos como ciudadanos, que es el enfoque que sobre todo la línea donde está el equipo de Guillermo, Graciela y María Delia, de la línea de infancias, otorgar una relevancia a los sujetos como actores de derecho. Niños, niñas, ¿cierto? Niñez en la infancia, pero también a los docentes, a las mujeres, que somos la gran mayoría de las personas que trabajamos en el espacio educativo. Entonces, eso es la fortaleza y es una construcción colectiva de este equipo de académicos que miramos, que tenemos la mirada puesta en el espacio educativo, pero no solamente el espacio educativo comprendido dentro de un contexto social, ¿cierto? Que está enfrentando los dilemas
cotidianos del vivir, no solamente desde la mirada adultocéntrica, ¿cierto? Que somos adultos nosotros, pero queremos poner la mirada desde las niñeces, desde las infancias, que es relevar esa mirada, esa subjetividad. ¿Para qué? Para empoderarlos como sujetos, como ciudadanos con derechos iguales a todos y todas. Eso. Gracias, Victoria. Veo la manito de un antiguo. Eduardo Torre. Torrejón, nuestro estudiante. ¿Cómo estamos, Eduardo? Qué lindo. Sí, sí, me llegó la invitación y accedí. Sí, Pero qué bien. aprovechando que no tenía consejo de profesor. Sí, Bueno, primero que nada, Hola. saludar, agradecer la instancia y felicitar también el seminario. Y un saludo afectuoso a la profesora Garay y al profesor Guillermo, que fueron profesores míos en la universidad. Bueno, a mí me llamó bastante la atención la presentación del profesor Felipe Zurita acerca de la infancia y la didáctica de las ciencias sociales. Bueno, tomar en consideración, me llamó la atención que la infancia está invisibilizada en la historia. Bueno, el día martes tuve una clase con sexto año, estábamos viendo formación ciudadana, el tema de la participación democrática, y efectivamente surgieron preguntas de los estudiantes acerca en cuanto a eso, ¿por qué los niños no participan de las elecciones de autoridades? Si un extranjero puede participar de las elecciones. Y también es delicado de repente tocar el tema de a quién se considera ciudadano, no se considera ciudadano en un contexto de alta vulnerabilidad. Entonces ahí me surge también la reflexión de que no solamente la infancia, o sea, la infancia aparte de estar incivilizada o marginada, también hay grupos submarginados. Por ejemplo, los extranjeros, ya con el tema de la pregunta que me hizo un estudiante que es venezolano, y también la realidad que tienen hartos niños de donde yo trabajo, que los familiares, papás, mamás, están privados de libertad, entonces no encasillan según el sistema político que tenemos nosotros como en categoría de ciudadanos. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo responde la didáctica a las ciencias sociales y el currículum en cuanto a las necesidades que pueden existir en cuanto en nuestro contexto actual, por dar un ejemplo, medio ambiente, y cómo la didáctica de las ciencias sociales y el currículum también integran esos grupos marginados y también submarginados que mencioné anteriormente, que son los extranjeros y las familias que tienen algún familiar privado de libertad? Eso sería mi intervención. Súper, Eduardo, yo voy a intentar responder ahí una parte. Agradezco tu pregunta, ¿no? Que es una pregunta que viene de un profesor y justo a propósito de lo que estábamos hablando anteriormente, la pregunta de soledad. Eduardo enfrenta estos problemas en su espacio laboral, en el trabajo con los niños y las niñas, ¿no? Y se vinculan justamente con algunas de las cuestiones que estamos hablando. Hay una respuesta bien, como claro, bien, que muchas investigadoras e investigadores plantean específicamente en el campo de la didáctica en las ciencias sociales, es justamente visibilizar esos actores, y eso demanda que las profesoras y los profesores tengamos acceso a relatos, a evidencia, a fuentes históricas, que de alguna manera aquello que no hace el currículum, que invisibiliza, que excluye, en fin, a través de nuestras prácticas podamos mostrar de que tanto en el pasado como en el presente, y esperamos también en el futuro, representantes súper legítimos, dignos, relevantes de estos grupos invisibilizados, han sido centrales en la forma en cómo nuestra sociedad se ha ido configurando, haciendo aportes súper importantes, ¿no? Entonces eso demanda de nosotros tener una perspectiva flexible y crítica del currículum, ¿no? Eso implica conocerlo bien en profundidad, ver cuáles son sus vacíos, cuáles son aquellas cuestiones que pueden estar no cubiertas, y también una mirada atenta a la cultura, Eduardo, ¿no? Ver qué elementos de la cultura, de la música, de la pintura, de la arquitectura, de la cultura popular, etcétera, justamente van a contracorriente de esa invisibilización, ¿no?
y ahí como profesora y profesora nos toca, por una parte, estar muy atentos en nuestro cotidiano, ver qué vemos en la calle, en la prensa, en la radio, en las redes sociales, y poner estos contraejemplos, ¿no? Que van dinamitando de alguna forma esta invisibilidad, que creo que es lo que hemos vivido en estos últimos años de manera muy intensa a propósito de la invisibilización hacia las mujeres, hacia las niñas, ¿no? Y hacia la importancia en general de las mujeres. Si uno está atento a distintos ámbitos de la cultura, lo que hemos visto en estos últimos años es justamente eso, una organización cultural que justamente nos dice todos los días las mujeres importan, las mujeres tienen que ser protegidas, y en distintos ámbitos están a la par que los hombres, ¿no? Entonces esas cuestiones son posibles de hacer no solo en el campo o en el caso de las mujeres, sino en el campo de los niños y las niñas. Hay harta producción interesante, y nos queda acercarnos a ese e intentar ponerla a disposición. Al mismo tiempo, y aquí cierro, ¿no? De recoger las mismas experiencias de los niños y las niñas en sus comunidades, en sus barrios, en sus casas, en sus juegos, ver cómo algunos problemas en otra escala, ¿no? Que estamos viendo a propósito de participación, cómo se resuelven los conflictos, cómo lo resuelven ellos y ellas, ¿no? Cómo resuelven esto de vivir con niños y niñas de otras nacionalidades, si es que acaso es un problema para ellos, para ellas, o qué tipos de situaciones emergen, ¿no? Tomar esas vivencias también como algo que nos diga cuestiones a propósito de cómo en la política mayor, por ejemplo, se enfrentan estas mismas dificultades en otra escala. Por ello respondería Eduardo, y todo eso nos demanda como profesionales y nos inquieta como desde una perspectiva también intelectual. Yo quisiera agregar una cosita muy pequeña a propósito de lo que responde Felipe, que yo coincido con él en términos generales. Me parece que lo que Eduardo plantea también tiene que ver con ciertos grupos particulares dentro del marco de sectores sociales más invisibilizados, más generales, ¿no es cierto? Como, voy a decirlo así, los pobres, ¿no es cierto? Las mujeres, el mundo indígena o los niños, dentro de esos grupos, particularmente, ¿no es cierto? En los temas que están asociados a veces a la pobreza, hay exclusión dentro de la exclusión. Las personas privadas de libertad, ¿no es cierto?, con cierta connotación social también, de alguna manera, son un grupo sobre excluido. Y yo creo que una de las llaves para abrir esas puertas tienen que ver, ¿no es cierto?, con que ahí se enfrentan dos concepciones de la ciudadanía diferentes, ¿verdad? Una de carácter más bien restrictivo, que se define por la ley, ¿verdad?, y que tiene que ver con esta idea de que las personas que están privadas de libertad, ¿no es cierto?, y condenadas, ¿verdad?, carecen de derechos políticos, por ejemplo, en términos generales. Y una segunda visión o una segunda mirada respecto a eso que plantea el tema de las ciudadanías desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de identidad colectiva asociada, ¿no es cierto?, a que los presos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que las personas privadas de libertad no son solos, pues tienen núcleos familiares y territoriales a los cuales pertenecen, y que esos espacios son espacios potenciales de prácticas de ciudadanía desde la participación social, distintas, ¿no es cierto?, al formato estrecho de la visión electoral formal. ¿Quién dice, ¿no es cierto?, entonces, que trabajar sobre la base de organización social, un concepto de ciudadanía más amplia, incluso se podría ligar explícitamente, ¿no es cierto?, con las posibilidades reales de reinserción social de quienes sufren esas penas privativas, pensando, ¿no es cierto?, que además en una sociedad como la nuestra, la privación de la libertad, que efectivamente se relaciona con delitos, ¿verdad?, tiene también, como decía alguien, así como para marcar la diferencia, que en nuestra sociedad la justicia se ejerce desde la perspectiva de clase, ¿no es cierto?, y es tremendamente restrictiva para ciertos sectores sociales y bastante más ancha para otros. Hay una connotación ahí, ¿no es cierto?, de identidad, esta frase de que finalmente, ¿no es cierto?, en Chile se encarcela la pobreza más que el delito. Tiene fuertes contenidos, ¿no es cierto?, asociados, ¿verdad?, a esas concepciones de identidad. Pero yo creo que eso que gatilla la pregunta de Eduardo, me parece a mí que también, incluyendo, ¿no es cierto?, lo que señalaba Felipe, involucra, ¿verdad?, concepciones de ciudadanía distintas a
a las que probablemente nos formaron a mí o a otros, creo que soy más viejo que está acá, entonces, pero donde esa concepción era menos diversa y tenía que ver esencialmente, ¿no es cierto?, con una formación para la ciudadanía en términos muy ligada, ¿no es cierto?, al futuro ciudadano de los niños, por ejemplo. Los niños no eran sujetos de derecho, ¿no es cierto?, porque iban a ser ciudadanos después que cumplieran los 18 años. Entonces hay miradas, ¿no es cierto?, adultocéntricas también en la concepción de la formación ciudadana y que son restrictivas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la connotación de clase que eso tiene. Y un abrazo, Eduardo, un gusto de saber que está bien y pega y bienvenido a esto. Ojalá que nos podamos seguir viendo. Gracias. Muchas gracias, profe. Eduardo, estás muteado. Nada, te estaba preguntando si querías decir algo. Sí, mira, solo agregar, porque hay una pregunta súper interesante también en el chat, pero solo agregar, bueno, y agradecer las preguntas y todo es tan bonito ver a nuestros estudiantes de nuevo, así, es como, o por lo menos escucharlo, no lo estamos viendo, pero por lo menos escucharlo. Y la pregunta de Eduardo nos ha rondado todos estos tiempos, o sea, creo que un desafío país, un desafío planetario, diría yo. Que surge desde el ámbito de la didáctica y las ciencias sociales, sin embargo, nos trae a esta mirada que tiene el magíster, que es interdisciplinario. O sea, esa pregunta se puede responder también, y ese nudo crítico que vivió Eduardo en su clase de ciencias sociales, se puede responder también en la clase desde los desafíos y desde las formas de actuar en una clase de matemática, en una clase de lenguaje, en una clase de arte, porque aborda algo que nos pone en desafío a los profesores, que es el tema de la diversidad y la inclusión y la convivencia ciudadana. Entonces yo decía, qué bonito sería que además de Eduardo levante este problema, a lo mejor el profesor de matemática que tiene niños venezolanos o colombianos que aprendieron a dividir y a sumar de manera distinta, ¿cierto?, puedan valorar esa diferencia y enriquecer el proceso de aprendizaje para todos los niños y niñas que sean chilenos, mapuches, ¿es cierto?, a lo mejor que sean haitianos y que están recién aprendiendo a hablar el español, porque ellos hablan creol, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde las diferentes didácticas, y ahí está la búsqueda de este programa, que tiene lo entretenido, digamos, también es que desde diferentes disciplinas y desde diferentes líneas o áreas, en este caso, el tema de la inclusión educativa, que en nuestro país es ley. Sin embargo, ¿cuánto vamos construyendo para dar respuesta a esa ley, que somos tan obedientes los chilenos, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos dando respuestas educativas potentes para que nuestros niños y niñas, todos, independiente de su género, de su diferencia cultural, de su religión, puedan llegar a procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y se sientan integrados a esta sociedad? Sí, siento que el magíster tiene como ese desafío de distintas disciplinas, ¿es cierto?, de espacios diferentes, dar respuesta a estos desafíos que son cotidianos y que están ahí, van a estar y van a seguir estando. Eso, ¿hay en el chat también alguna referencia, Sí. querido Eduardo Carrasco? Yo la leo, ya. Entonces, Marina, a menos que Marina quiera señalarla, pero leo yo, ¿qué contextos formativos se tiene pensado generar con el fin de que se aprendan y se desarrollen metodologías y planteamientos didácticos que favorezcan en los maestrandos y maestrandas la construcción de una perspectiva didáctica y curricular integrada, considerando las relaciones interdisciplinares y transdisciplinares del conocimiento escolar y la producción de sentido por parte de los y las estudiantes? Tal vez Marina quiere agregar algo, no sé, porque No se sé, ha abierto ¿está abierto? su micrófono, no sé si... Esa pregunta da para un seminario completo. En realidad yo creo que junto con los trabajos de graduación de nuestros futuros estudiantes vamos a ir pudiendo fortalecer ahí la respuesta. No sé si Felipe, Victoria quieren señalar algo respecto a la pregunta. O...
¿No? Bueno. Ya, bueno, yo voy a intentar, Marina, tratar de avanzar alguna Mariana, respuesta. ¿Ah? Mariana, é porque está escrito mal e aparece Marina e não logrei cambiar. Estou com um computador novo. Perdona, ¿Verdad que Mariana. dice Mariana? Perdona, Mariana. Un gusto escucharte, Mariana. Principalmente te he leído. Mira, los contextos formativos que no hemos estado pensando un poco son las líneas que presentaba Victoria. El primer contexto formativo, todo lo queremos partir desde esta idea de acompañar un ciclo de innovación y desarrollo con los profesores. Y entonces el primer contexto o el primer espacio formativo que queremos es la reflexión respecto de la propia práctica o del entorno de práctica que tenemos. Entonces, lo primero que buscamos es que el problema se levante desde esa experiencia, como preguntaba antes a otra persona. Sí, queremos que el problema surja de las prácticas y desde ahí acompañar ese proceso de innovación durante los 4 semestres del programa. Entonces, el primer contexto formativo sería ese, ¿no? Reconocer desde la propia práctica de cada maestrando alguna oportunidad de innovación interdisciplinaria e ir buscando herramientas, ¿no? De aquella investigación o de la experiencia de cada uno para ir formando. Ese contexto se va a ver fortalecido con esa línea de acompañamiento, que es un trabajo más tutorial, más pequeño, donde vamos a ir permitiendo entender bien ese problema y sus alternativas de acción. El otro contexto tiene que ver con este fortalecimiento de herramientas para la integración de didáctica. Principalmente hemos optado por una interdisciplina, ¿sí? Por una decisión principalmente más operativa, ahí se está para ir avanzando a esa transdisciplinariedad. Pero este segundo contexto es un contexto de análisis de situaciones didácticas que avancen hacia la interdisciplina, analizarlas, mejorarlas, adaptarlas, vivirlas, en fin, siempre muy vivencial. Que lo orientamos desde 3 momentos. El primer momento es ir conociéndolas, reconociendo sus elementos. Un segundo momento en que incorporamos con mucha fuerza un poco lo que Eduardo Torrejón preguntaba, ¿no? Estos temas como interculturalidad, temas de género, como también son parte de esta estructura interdisciplinaria, ¿no? Y un tercer momento donde damos oportunidad de focalización en algunas integraciones específicas de actividades del currículum, que será el del lectivo. Entonces ahí el contexto es principalmente del análisis y adaptación de situaciones interdisciplinarias un poco que hemos producido nosotros o que la literatura nos ha ido mostrando, ¿cierto? Y otro contexto el que va conformando la línea de infancia y niñez, que tiene que ver con esa reflexión y esa deconstrucción, primero de construcción, de cómo vamos entendiendo la infancia y la niñez, para ir reconociendo cómo la reconstruimos. No sé si apunto un poco a tu juego, y la idea es que integradamente, articulado desde el proyecto IDI y desde esa línea de acompañamiento en que vamos reflexionando sobre el problema que el profesor ha elegido, ¿cierto? Ir fortaleciendo esas relaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias, ¿no? Que el conocimiento en general y en especial el conocimiento escolar y la producción de sentido de esos estudiantes se va dando, ¿no? Entendemos, y eso está a la base de nuestra aproximación, que no hay una relación clásica, ¿no? Somos los profes y los estudiantes que vienen a aprender, sino que vamos conformando un equipo de profesionales que están en la escuela. Otros tenemos la oportunidad de estar en la universidad y avanzar un poco para ir construyendo esas innovaciones y esas mejoras en el marco de lo que vemos. No sé, Mariana, sí. Muchas gracias por la respuesta. Perdona porque no estoy prendiendo el video, porque No, como pero... les mencioné, yo estoy con un computador nuevo, entonces eso está en inglés, entonces como me está costando un poquito ordenar el escenario tecnológico. Sí, me ha contestado muy bien. La pregunta ha sido realizada con el objetivo de poder visualizar un poco mejor
la bajada, né, las situações práticas que se tem pensado generar, né, como contexto formativo, para que os mestrandos e mestrandas possam aprender essa perspectiva de didática integrada em termos de situações vivenciais, experienciais, pedagógicas, educativas. Então, sim que me ha contestado e me ha aclarado bastante o que tu has planteado ahora, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Como digo, yo creo que me quedo con tus últimas palabras, Mariana. Esta experiencia vivencial, ¿sí? Experiencial que queremos construir junto con los profesores que se sumen y que nos ayuden a ir avanzando en fortalecer, ¿no?, estas didácticas integradas. Que si bien puede partir de esta idea inicial de hay muchas didácticas y las voy a integrar, lo que va a ir pasando en la medida que vayamos encontrando soluciones a los problemas que se vayan construyendo por los profesores que ingresan al magíster y los equipos que conforman con nosotros, va a ir surgiendo, como lo interdisciplinario, nuevas significaciones y por lo tanto aparece algo nuevo, que es esta didáctica integrada. El bonito desafío que tenemos, todo está en construcción, y como pone ahí Denise, que lo dice muy bonito, ¿no? Cambia, todo cambia, y hay que adaptarse a esos cambios por los niños y niñas. Sí. Sí, y esa es la idea, todo en construcción, y vamos formando equipos. Muy potente, muchas gracias. Me parece bastante verdadeiro. Ademais, esse sentido de co-construção e de que essa participação, né, implica esse co-construir o trabalho conjunto e que isso nos dá a possibilidade de produzir conhecimento com sentido, né, e atribuir também sentido à nossa existência humana como professores, como pessoas. Então, a mim me hace muito sentido a proposta de ustedes. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. Queda abierto. Si no hay más opiniones, bueno, les damos las gracias por escucharnos. Quedamos a su disposición, tanto en correos electrónicos, en todos los medios que hoy en día las redes sociales nos ofrecen, para aclarar dudas, para seguir discutiendo, para inventar proyectos conjuntos. ¿Sí? Nadie construye solo, estamos parados en hombros de gigantes, y como Maturana, ¿no?, decía, ¿no?, son aquellos que cooperan los que sobreviven, y los que no cooperan no funcionan, ¿no? La competencia siempre es negativa, así que cooperamos en este espacio. Gracias a todos, un abrazo, gracias a doctora Garay, doctor Zurita, Guillermo, director, y todo lo demás. Un abrazo, nos estamos viendo. Un gusto. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por participar hoy día. Chao. Chao, gracias por todo. Chao, chao a nuestros exalumnos y a todos.